Buen día, Metroideros. El día de hoy vengo con un video informativo donde decidí explicar, de manera breve y concisa, a todos los Metroides que se han visto a lo largo y ancho de los videojuegos de Metroid. Tal vez con esto vayas a pensar que no abarcaré material como mangas o cómics, pero no te preocupes, pues al final haré una mención honorífica a ciertos especímenes que aparecen en algunos juegos de estos materiales visuales, ya que considero que son interesantes y bastante únicos a su manera. Sin más dilación, procederé con la explicación, comenzando primero por el ciclo evolutivo natural de la especie, aquella que se registró por primera vez en SR388. La fase inicial de la especie es el huevo. El huevo Metroide es desobado por una reina, y en el interior de su cáscara se va formando poco a poco la futura cría que eclosionará cuando el momento llegue. No se conoce cuánto dura la gestación de la cría en el interior del huevo, pero la reina puede poner varios de ellos y los cuidará hasta el momento de que eclosionen. Es posible que los huevos puedan ser creados por medios artificiales mediante la bioingeniería, ya que los piratas espaciales demostraron, una vez, tener en su posesión algunos de estos huevos, los cuales mantuvieron bajo resguardo en las instalaciones de Talvania. Una vez que el huevo eclosiona, nace la cría. Hablamos de una fase inmadura del Metroide, siendo tan pequeño como un balón. Ya desde esta etapa, los rasgos clásicos de los Metroides se hacen evidentes, como la membrana verdosa que recubre a los núcleos internos de color rojo. Pero no te dejes engañar por su aspecto, pues ya desde que nacen son peligrosos, siendo capaces de atacar a otras formas de vida para absorber su energía y alimentarse de ella. Aún así, se conoce que son vulnerables y que deben mantenerse cerca de su progenitora hasta que puedan evolucionar y, así, ganar una mayor independencia. Como dato final, ya desde esta etapa es posible multiplicar a una cría usando rayos beta, tal como lo hicieron los piratas en Super Metroid. Las crías pueden madurar a la larva, una etapa que todos conocemos a la perfección. Hablamos de la forma clásica de los Metroides, la más conocida por todos. Su tamaño aumenta considerablemente cuando los comparamos con las crías, al igual que su peligrosidad, ya que el agarre de sus colmillos se fortalece y hace casi imposible que las presas puedan liberarse de ellos, a no ser que las presas cuenten con una fuerza excepcionalmente alta o que posean el armamento adecuado para repeler a las larvas. Esta es la forma original como los Chozo Toja los diseñaron, sirviendo en un principio para contrarrestar al Parásito X de SR388. Se sabe que los Metroides no fueron creados para que pudieran seguir fortaleciéndose y evolucionando. Sin embargo, la naturaleza se abrió camino y los Metroides lograron volverse aún más poderosos. Todo gracias a la energía Aeon casi omnipresente en SR388. De esta forma, las larvas pudieron evolucionar a la fase alfa. Los tres núcleos rojos característicos de la especie se fusionan en un único gran núcleo contenido en la membrana verde. Y no se sabe a ciencia cierta, pero se especula que esta fusión de los núcleos fue lo que los volvió vulnerables contra otro tipo de armamento aparte del frío, como los explosivos. Físicamente son más parecidos a un reptil, presentando dos enormes ojos, patas diminutas y unos colmillos frontales. Además, en esta forma adquieren nuevos poderes, como la capacidad de lanzar ataques eléctricos o de fuego. ¿Por qué? Ni idea, pero es algo que comparte con todas las evoluciones que le siguen, al igual que esa debilidad contra los proyectiles balísticos. La especie no hace otra cosa que crecer y fortalecerse con la siguiente etapa, el Metroide Gamma. Esta evolución no solo sigue siendo capaz de volar y disparar energía eléctrica o ígnea, sino que también presenta una capacidad de locomoción terrestre debido a que sus patas crecieron aún más de tamaño. En general, son aún más peligrosos por su resistencia aumentada, al igual que su nivel de daño. Después tenemos al Metroide Z. A partir de esta etapa, los Metroides pierden la capacidad de vuelo y se convierten en seres puramente terrestres, y el Metroide Z también sufre un cambio radical en su biología. En esta evolución, los Metroides adoptan un aspecto aún más reptiliano, observando su cuerpo alargado y la cola que desarrollan, además de la manera en la que se mueven usando sus 4 extremidades. Pero esta similitud con los reptiles también se refleja en otros aspectos biológicos,
como en su agilidad superior y en su capacidad de poder andar sobre paredes y techos. Pueden escupir ya sea fuego o ácido, o atacar cuerpo a cuerpo. Esta etapa es la penúltima fase evolutiva de la especie natural de SR-388. Y el espécimen que finaliza con este ciclo es el poderoso Metroide Omega. Estos Metroides son bípedos, y no son tan ágiles como el Metroide Z, pero son mucho más grandes y resistentes, siendo capaces de cubrir su membrana con una coraza orgánica que resiste múltiples impactos. Su fuerza es tal que puede hacer temblar el entorno y hacer que caigan rocas del techo. Y pueden atacar con sus brazos o su cola en cuerpo a cuerpo, o usando el elemento fuego que expulsan de su boca, como ya viene siendo habitual desde la fase alfa. Y ahora toca hablar de una fase especial que pertenece a este ciclo. Una fase que muy a menudo es considerada como la última incluso en algunos juegos, pero que realmente se trata de eso, una fase especial, porque las evidencias apuntan a que cualquier Metroide, en cualquier etapa evolutiva, puede evolucionar y convertirse en una reina sin necesidad de pasar por las evoluciones alfa a la omega. La reina Metroide es uno de los ejemplares Metroides más poderosos que existen. Es la responsable de perpetuar a la especie al desarrollar y depositar huevos de donde eclosionarán más crías, y supera en tamaño a la fase omega. Físicamente parece un cocodrilo gigantesco y aún más feo, siendo capaz de escupir fuego, proyectiles ácidos, formar torbellinos de viento desde el interior de su boca, y sus ataques cuerpo a cuerpo son muy letales. Samus ha enfrentado a 2 reinas Metroide en toda su carrera, pero nuestra heroína pudo prevalecer y venció a ambos especímenes, uno en SR-388 y otro en la nave Botella. Aprovecho este espacio para recordarte que tu mejor apoyo es dando tu pulgar arriba a este video y suscribiéndote a mi canal si no lo has hecho aún. En la caja de descripción de este video tengo enlaces a mis redes como Discord o Facebook, y también puedes dejar una donación solamente si así lo deseas. Si no, pues no pasa nada, con tu pulgar arriba y tu suscripción es suficiente. Ahora sí, prosigamos. Si ya viste este video de mi autoría, el que te estoy mostrando en pantalla, entonces ya sabrás que existe una subespecie de Metroide que se originó debido a la contaminación por Phazon. La subespecie taloniana es la que aparece en los juegos de la trilogía del Phazon, y no es como el Metroide originario de SR-388, aunque comparta muchas similitudes. En teoría, y al igual que con la especie común, el Metroide taloniano comienza su desarrollo dentro de un huevo. Algunos huevos en Metroid Prime 3 son identificados como huevos Metroide, pero eso solo ocurre en las versiones occidentales, pues en japonés eliminan ese detalle de que pertenecen a los Metroides, y eso hace que, prácticamente, puedan pertenecer a cualquier otra especie. Sin embargo, cuando encontramos al Metroid Prime en el primer juego, podemos observar que en su cámara de reposo hay unos objetos en el suelo de distintos tamaños y que tienen una sospechosa forma ovoide. No pueden escanearse de ninguna manera, pero insisto, la forma ovoide que tienen es muy sospechosa, por lo que invita a pensar que son auténticos huevos de Metroid taloniano y, a todas luces, puestos por el propio Metroid Prime, lo que lo convertiría en una suerte de reina perteneciente a la subespecie taloniana. Sean esos objetos huevos o no, lo cierto es que, teóricamente, la próxima fase se trata de la cría de Metroid taloniano. En los juegos nunca se vieron de forma natural, pues las crías presentes en Metroid Prime 2 se tratan de criaturas creadas mediante bioingeniería por parte de los piratas espaciales, quienes buscaban utilizarlas como baterías portátiles. Al igual que sus contrapartes naturales, las crías talonianas son agresivas desde el momento en el que nacen, pero no atacan con sus colmillos para absorber energía, sino que se arrojan a toda velocidad para golpear físicamente a la amenaza que tengan enfrente. Eso sí, las crías talonianas tienen la ventaja de que pueden dar un salto evolutivo instantáneo cuando se exponen al Phazon, convirtiéndose así en larvas talonianas en un parpadeo. La larva taloniana, por cierto, se distingue de la larva natural por ser más pequeña y débil. Las larvas de SR-388 deben ser congeladas primero y luego destrozadas con explosivos, pero las larvas talonianas pueden morir con cualquier arma, y todo se debe a la mutación por Phazon de esta subespecie. A simple vista, parecen ser armas biológicas bastante mediocres, pero las larvas talonianas, al igual que toda la subespecie taloniana, responde de manera favorable ante el Phazon,
otorgando un amplio abanico de posibilidades cuando entran en contacto con la sustancia radioactiva. Ya para finalizar, se puede dar el caso de que algunas larvas presenten una pigmentación roja en su membrana, y no se conoce la causa de este fenómeno. Sin embargo, los metroides talonianos con membrana roja solo se han visto en éter, así que es posible que se trate de una simple variación biológica causada por el hecho de desarrollarse en este mundo. Presuntamente, la etapa que continúa este ciclo es la del metroide cazador, un metroide que se distingue por su membrana alargada y roja. En Occidente se dice que es una fase en adolescencia del metroide taloniano, pero en japonés no se menciona este detalle, aludiendo a la posibilidad de que se trata de una nueva mutación causada por el Phazon, y no que sea una evolución naturalmente programada. Sea cual sea el caso, los metroides cazadores son aún más peligrosos que la larva taloniana, y no solo es por el hecho de que pueden tolerar mejor el frío, algo evidenciado por el hecho de que podemos verlos en la intemperie de Pendrana, sino porque son capaces de atacar desde una distancia segura, empleando una especie de tentáculo que ensartan a sus víctimas sin hacer contacto directo con ellas. Dentro de este ciclo puede ocurrir una mutación en las larvas talonianas que las dota con propiedades más peligrosas. No crecen como los metroides cazadores, pues mantienen el mismo tamaño que las larvas talonianas comunes, pero eso se ve compensado por una peculiaridad única. Los metroides fisión no solo son capaces de multiplicarse por sí mismos y de manera indefinida mediante un proceso de fisión, sino que también son casi indestructibles. La pigmentación de sus cuerpos puede tomar un color entre el amarillo, el morado, el blanco y el rojo, y estas pigmentaciones delatan sus mayores debilidades. Si son amarillos, la bioenergía los daña. Si son morados, la electricidad es mortífera para ellos. Si son blancos, el frío puede acabar con ellos. Y si son rojos, el calor extremo conseguirá destruirlos. Son completamente invulnerables ante cualquier otra arma que no concuerde con la pigmentación que posean, excepto por los explosivos de más alto poder como las bombas de energía, que pueden vaporizarlos independientemente del color que tengan. Nunca se ha especificado el cómo se activa esta mutación, y simplemente se le achaca a la naturaleza impredecible de las mutaciones por Phazon. Otro ejemplar único aparece en Metroid Prime 2. Cuando un ING se apodera de un metroide taloniano, pasa a convertirse en un metroide oscuro. Debido a la posesión, el metroide adquiere una cubierta cartilaginosa y un ojo, ambos pertenecientes al ING que lo posee, y también le salen un par adicional de colmillos. Por lo tanto, la energía oscura es ineficaz contra ellos, ya que el daño que les propina es extremadamente bajo. Sin embargo, eso no los hace inmunes ante el efecto enredador del rayo oscuro, por lo que aún pueden ser congelados y despachados inmediatamente con un misil. Además, la versión japonesa nos cuenta que a los ING no les conviene poseer a los metroides, ya que ellos mismos se ven afectados por el instinto innato de la criatura en absorber energía, y tal vez aquella sea la razón por la que no vemos a muchos de estos enemigos. Este nuevo ciclo evolutivo parte desde el propio ciclo taloniano, cuyo origen depende de la versión en la que juegues. En Occidente se dice que este ciclo existe debido a que los metroides talonianos sufrieron una contaminación por Phazon aún más excesiva. No obstante, en japonés se alude a que este ciclo existe por obra y gracia de Samus Oscura, pues, recordemos, el Phazon que ella produce, y siendo el mismo Phazon con el que lidiamos en Metroid Prime 3, no es el mismo que vemos en Metroid Prime o Metroid Prime 2. Por lo tanto, este ciclo evolutivo puede decirse solo existe porque Samus Oscura fue el génesis. Al igual que con el ciclo taloniano, con el ciclo del Phazon nunca se ha visto la forma de huevo a excepción de que nos guiemos únicamente por las versiones occidentales. Pero si tomamos en cuenta la versión japonesa del juego, pues tenemos que solamente se conocen a las crías recién nacidas que, en este caso, reciben el nombre de miniroides. Otras crías, ya dijimos, son agresivas y peligrosas desde que nacen, pero este no es el caso del miniroide. Son como unas bolsas de helio que se la viven flotando por allí, y no atacan ni se defienden. Son extremadamente vulnerables ante cualquier amenaza y mueren muy fácilmente, y por esta razón es que se desplazan en grupos numerosos. Sin embargo, una vez que evolucionan, la situación cambia por completo. El miniroide evoluciona al metroide de Phazon. Son similares en forma a los metroides talonianos, pero presentan una membrana azulada
y un núcleo que parece ser único y anormalmente grande, dándole un parecido cercano al de un cerebro. Sus colmillos son mucho más largos, resaltando los colmillos traseros hasta el punto de parecer extremidades. Estas larvas presentan la habilidad única de volverse incorpóreos, lo que les permite atravesar la materia sólida con excepción de las barreras hechas de energía. Con esta habilidad, son capaces de evitar ser alcanzados por los misiles de hielo de Samus, obligándola a pensar mejor su estrategia para buscar la mejor oportunidad de atacarlos con estos mismos proyectiles. Como si eso fuese poco, los Metroides de Phazon también pueden disparar pulsos de Phazon, similares a corrientes eléctricas, con los que pueden absorber energía a distancia. Y si no atacan así, lo hacen de la forma tradicional, que es arrojándose contra sus presas, reducirlas a la sumisión y luego absorber su energía. Ojo aquí, pues es cuando la cosa con este ciclo se pone interesante, porque resulta que el Metroide de Phazon no sigue una sola rama evolutiva, sino que en este punto se divide en dos posibles ramas que cambian radicalmente su biología. Una de las dos posibles evoluciones del Metroide de Phazon es la matriz Metroide. Físicamente son similares a un Metroide cazador del ciclo taloniano, y también atacan con sus tentáculos, pero también son considerablemente más grandes. Están recubiertos por una coraza con propiedades similares a los de la Facita y poseen una habilidad distintiva. Pueden crear Metroides de Phazon desde sus entrañas al absorber el Phazon que existe a su alrededor, y pueden hacerlo en mitad de un combate. Gracias a su coraza, la forma de eliminarlo se complica, teniendo como debilidad el arranque de sus tentáculos mediante pura fuerza bruta o atacando directamente a su núcleo con un rayo de alta frecuencia, si acaso se dispone de él. Ahora hablemos de la segunda posible evolución del Metroide de Phazon. Aquí la cosa se complica un poco entre las distintas versiones del juego. En Occidente se nos explica que el Metroide de Phazon puede evolucionar en el Metroide Saltón. No obstante, en japonés se establece otra cosa, que el Metroide de Phazon evoluciona en el Saltamontes de Phazon, cambiando sea de paso la explicación del Metroide Saltón. Como ya les he dicho en este canal, las versiones japonesas de los juegos contienen el lore más coherente, sin importar el juego del que hablemos sea en 2D o 3D, así que tomaremos en cuenta lo que nos cuenta la versión japonesa de Metroid Prime 3. El Metroide de Phazon puede evolucionar en el Saltamontes de Phazon, una criatura que ha perdido la capacidad de volar, pero que ahora se desplaza en tierra y mediante saltos con ayuda de sus patas, las cuales, presuntamente, eran sus colmillos cuando era un Metroide de Phazon. Los Saltamontes de Phazon pueden atacar directamente con estas patas, o escupir concentraciones de Phazon desde sus bocas. Sus cuerpos son sumamente resistentes, pero esta resistencia se ve potenciada aún más cuando entran en el hiperestado, al igual que su potencial ofensivo. El frío, si bien les hace daño, ya no es tan efectivo, y por eso es preferible matarlos con ataques basados en Phazon como el hiperrayo de Samus. ¿Y entonces qué hay del Metroide Saltón? ¿Cómo encaja aquí? Pues resulta, señoras y niñas, que el Saltón de Phazon es la progenie de los Saltamontes del Phazon, ya que estas formas evolucionadas pueden reproducirse de manera independiente. ¿Lo hacen depositando huevos o de alguna otra forma? Eso no se sabe, pero la información japonesa es clara en afirmar que los Metroides Saltones son crías de los Saltamontes de Phazon. Por esto mismo, es que ambas especies comparten muchísimas similitudes en comportamiento y en ataques, e incluso son capaces de entrar en hiperestado. La diferencia, sin embargo, radica en que los Metroides Saltones son menos resistentes y su nivel de daño es menor. Entre los Metroides hay especies y variantes que no pueden clasificarse del todo bien en los ciclos evolutivos que ya hemos repasado, y en esta sección abarcaremos a todos ellos. Hay dos tipos de larvas Metroides gigantes, ambas procedentes del ciclo evolutivo natural de SR388, y los catalogaré a ambos aquí mismo. Están las larvas que fueron agrandadas artificialmente con los rayos amplificadores de los piratas espaciales, los cuales fueron usados para agrandar a una gran parte de su propio ejército durante sus operaciones en el sistema Bermuda. Estas larvas no presentan nada en especial fuera de su tamaño agrandado, ya que sigue siendo posible congelarlos y romperlos con explosivos. Además, se sabe que estos piratas crearon, u obtuvieron de alguna forma desconocida, huevos Metroide que también agrandaron con los mismos rayos, consiguiendo así unos huevotes. Después,
está el Metroide gigante, en este caso una cría, que descubrimos en el Tourian de Super Metroid. Reuniendo toda la evidencia posible, uno puede determinar que esta cría estuvo a punto de convertirse en una reina, y eso explica su colosal tamaño. Además, a diferencia de las larvas gigantes de Talvania, la cría gigante es inmune contra el frío y es casi indestructible, a tal nivel que solamente el poder de Mother Brain pudo darle muerte. Y ya que hablamos de Super Metroid, este juego presenta a una variante nueva, el Moctroide. Se sabe que son intentos de clonación fallidos que realizaron los piratas espaciales, y estos especímenes, tal vez, fueron la razón por la que los piratas necesitaron a la cría que Samus rescató en SR-388. Son débiles, extremadamente débiles. Cualquier escupitajo los mata. No sujetan bien a sus presas al grado que resulta muy sencillo zafarse de ellos, y en general no sirven de nada. Se distinguen por su membrana verde apagado y por tener un único núcleo en el interior, y también por su tamaño menor al de una larva normal. Unos seres similares aparecen en la demo de Metroid Prime Hunters, titulada como First Hunt, pero estas criaturas se identifican como xenomorfos y no como moctroides. Otra variante única de los Metroides naturales es el Metroide incongelable. Creados artificialmente por cierto sector corrupto del ejército de la Federación Galáctica, los Metroides incongelables ya revelan mucho solamente con este nombre. No pueden ser congelados, convirtiéndolos así en armas biológicas perfectas. Poseen una membrana azulada y núcleos de color púrpura, además de que estos núcleos no son perfectamente circulares, sino que poseen pinchos sobre toda la superficie. Nunca se vieron en acción, pero existieron, y todos ellos fueron eliminados por el comandante Adam Malkovich tras autodestruir el laboratorio donde eran almacenados. Por último, toca mencionar a la variante que el cazarrecompensas Silux creó a partir de los especímenes de Talvania, los cuales obtuvo tras hurtarlos de un laboratorio de la Federación Galáctica. Identificados como Metroides de Silux, no se sabe mucho de su biología, como sus fortalezas o debilidades, ya que hasta el momento no han sido abordados con profundidad. Sin embargo, sí que se conoce que Silux los dotó con la capacidad de fusionarse con otros organismos y luego tomar el control de ellos si su fortaleza mental es débil. A su vez, Silux es capaz de controlar a estos sujetos fusionados con un Metroide, siendo de esta manera como Silux ganó el control de los piratas espaciales, fusionando a sus Metroides con los altos oficiales de la organización. Además, los Metroides de Silux, una vez fusionados con un organismo, adoptan las debilidades y resistencias de este. Así pues, si la criatura víctima era débil al fuego, por poner un ejemplo, seguirá siendo débil contra este mismo elemento cuando se fusione con un Metroide de Silux. Físicamente son similares a los Moctroides al presentar un único núcleo interno, pero no hay señales de que exista una conexión entre ambos tipos. Ahora toca abarcar la sección de los Metroides que son completamente únicos, en el sentido de que solo se ha visto un ejemplar con vida y activo. Y comienzo hablando del Metroide Prime, la criatura que Samus enfrenta en el interior del cráter en Metroid Prime. Mucho se habla de esta criatura, concretamente de su origen que aún no está esclarecido del todo. Hay muchas teorías al respecto, incluyendo la teoría de que no es un Metroide per se, sino que recibe el nombre porque puede ser considerado una suerte de guerrero definitivo. Y tal vez algunas de estas teorías sean ciertas, pero el Metroide Prime ha sido, y sigue siendo, vendido como un espécimen Metroide completamente único, y hasta el momento no se ha afirmado oficialmente lo contrario. Toca esperar si algún día su origen se esclarece, pero hasta entonces seguirá siendo tratado como un Metroide. Y como buen Metroide es, quizá, el más poderoso que Samus ha enfrentado jamás, teniendo todo un repertorio de habilidades basadas en Phazon y armamento obtenido de los Chozo. Puede disparar a rayos elementales, misiles, golpear con sus espolones o crear Metroides a partir de concentraciones de Phazon, pero es algo que solo se le ha visto hacer en su forma nucleoide y no cuando tiene su coraza. Esta criatura, más tarde, se convierte en Samus Oscura, un reflejo oscuro de Samus hecho de Phazon. El último Metroide único en su tipo es alguien a quien conocemos muy bien y también queremos mucho. Hablo por supuesto de Samus Aran. Luego de los sucesos ocurridos al inicio de Metroid Fusión, Samus ahora es un híbrido humano Metroide, con ADN Chozo sea de paso. Pero es este ADN Chozo, concretamente el ADN Toja,
lo que impide que Samus se convierta en un Metroide al 100%. O eso al menos funciona hasta que Samus se encuentra cara a cara con un chozo de la tribu Maukin, lo que ocasiona que el ADN Metroide en su cuerpo reaccione de manera muy violenta hasta el punto de vencer el bloqueo ejercido por el ADN Toha. Como Metroide controlado, Samus es capaz de absorber parásitos X sin recibir daño, a menos que sean parásitos congelados del sector 5 que salen en Metroid Fusión. Y como Metroide desatado al 100%, Samus y su armadura se fusionan completamente y su aspecto cambia a uno bestial, presentando una coraza verde con luces rojas, siendo un aspecto muy cercano al de los Metroides. Además, con esta transformación gana el Hiperrayo, un arma de devastador poder que puede aniquilar, incluso, al mismo parásito X con un solo disparo concentrado. Entre otras propiedades, Samus es capaz de devorar a cualquier criatura mimetizada por el X sin necesidad de revertirlos a su forma gelatinosa, y puede absorber cualquier fuente de energía al simple contacto con su mano, lo cual le trajo problemas en Metroid Dread. Ya para darle matarile al video, conoceremos a dos tipos de Metroides que solamente aparecieron en algunos de los mangas de Metroid. Obviamente ninguno de estos materiales es canónico, así que estos ejemplos tómalos como simples curiosidades y no como elementos que encajan en la historia de los juegos. Comenzamos hablando de Shape of Happiness. Esto era un compendio de historias basadas en varias franquicias de Nintendo, incluyendo a Nestroid cuando se lanzó en su tiempo. La historia de Metroid es humorística y contiene personajes que no aparecen en el juego, como un armadillo llamado Mari Yoshimura, un alien verde con bigote o un policía. Lo gracioso es que un Metroide también aparece como un personaje, uno disfrazado como un botones de un hotel llamado Nueva Galaxia, donde Samus estaba hospedando junto con el armadillo. El Metroide disfrazado fue enviado para asesinar a Samus usando un cuchillo... ¿Qué? Bueno, da igual. El punto es que el intento de asesinato falla y el que termina muriendo es el armadillo Yoshimura. En respuesta, Samus mata a este Metroide y luego jura venganza contra Mother Brain, lo que da pie a los sucesos transcurridos en el juego. Otro Metroid exclusivo de un manga es el Metroide Mutante, visto en Seves Invasion Order, un manga que también funciona como un libro de mesa que se juega de una forma similar a Dungeons & Dragons. Ya he hablado de esta criatura en anteriores videos, pero básicamente es un Metroide que ha sufrido mutaciones extremas que lo convirtieron en un auténtico horror de pesadilla. No se sabe qué causó su mutación, pero le crecieron tentáculos, colmillos y ojos por todas partes, e incluso desarrolló conciencia y malicia, sobre todo contra Samus Aran. Obviamente es bastante más poderoso que una larva Metroide común, e incluso es resistente contra el rayo de hielo en el exterior, pero no ocurre lo mismo si se le ataca directamente a sus entrañas. En la historia, este Metroide demostró ser virtualmente indestructible sin importar el final que se obtenga. Esta sección, al igual que el video, se cierra con un tipo de Metroide muy original, el Megaroide. Se trata de una criatura creada artificialmente por los piratas espaciales del líder Dragwood, luego de haber estudiado y experimentado con el cadáver de un Metroide que encontraron en un planeta. Estos estudios conllevaron a la creación de una supuesta arma biológica más agresiva y sumisa, tratándose del Megaroide. Sin embargo, los experimentos para mantenerlo bajo control no se concretaron debido a que el Megaroide se liberó y comenzó una matanza de piratas, lo que también causó su progresivo fortalecimiento y crecimiento. Siendo originalmente de forma piramidal con un núcleo interno, el Megaroide evolucionó y tomó una forma cristalina similar al de un mineral en bruto, y bajo esta forma fue capaz de volar y atacar directamente a los piratas al hacer contacto con ellos, de una manera similar a como atacan las larvas comunes. Tras haber consumido la energía suficiente, tanto de los piratas como de la nave nodriza en la que ellos se transportaban, el Megaroide creció a un tamaño colosal y ganó la habilidad de atacar a múltiples objetivos con una serie de tentáculos similares a las ramas de un árbol, y adoptó una forma semiesférica con una cara espeluznante. El Megaroide se volvió inmune contra el combo del rayo de hielo y un supermisil, y su verdadero propósito es el de crecer a un tamaño suficiente para luego multiplicarse tras romperse en miles de fragmentos pequeños. Estos fragmentos, en realidad, son Megaroides extremadamente diminutos que pueden crecer a un tamaño similar al de un perro de raza pequeña, y un ejército de estas diminutas criaturas es capaz de arrasar con poblados enteros, como las que existen en el planeta Liberty.
La forma efectiva de eliminarlos es calentándolos a altas temperaturas, como al dispararles con el rayo de plasma, y luego enfriarlos súbitamente con un arma como el rayo de hielo. De esta forma, se provoca un choque térmico que puede quebrar a estos megaroides pequeños. Pero al ser demasiados, Samus y su futuro compañero, Joy, tuvieron que reactivar un volcán dormido para que la erupción eliminase a todos y cada uno de los megaroides al mismo tiempo, cosa que Samus logró al detonar una bomba de energía dentro del cráter. Y estas han sido todas las especies de Metroides que se conocen hasta el momento. ¿Olvidé alguno? Házmelo saber en los comentarios. Si no me olvidé de nada, aún así siéntete libre de comentar algo al respecto. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.